Buenas tardes. Como entiendo que les explicó Leo, o asumo que les explicó, eh, hoy iba a dar clases de la facultad estaba cerrada y salí corriendo a buscar un lugar. Estoy en este momento en la casa de mi tesista de doctorado, así que estoy en un lugar sin monitor extra, con un mouse que me prestó Gabriel y no tuve tiempo de repasar las diapositivas. Igual creo que me acuerdo bien el orden de las cosas. Así que no va a ser tal vez la mejor clase, pero creo que vamos a poder sobrevivir y estar bastante bien. Eh, Así que mientras termino de descargar el último PowerPoint, empiezo con introducciones. Todavía no logré que Bentley solucione el problema de Plaxis. Si veo que no lo soluciona para mañana y tengo forma de, con más esfuerzo, darle acceso a las licencias, así que usaré la opción 2. Espero, a más tardar mañana van a tener acceso a las licencias Praxis. Les pido disculpas por la demora. Aparte hoy ya Leo va a empezar a explicar algunas cosas, entonces nos gustaría que tengan acceso. Es una lástima que no haya podido hacerlo antes. Eh, Y después la clase de hoy es, sigue siendo temas introductorios, repaso o introducción a temas y no es repaso para ustedes, de temas generales de los que vamos a profundizar recién en la clase que viene. Acá tengo el PowerPoint, acá estamos bien. Así que empezamos con el primer PowerPoint de hoy. Hoy son varios, porque las primeras clases tienen más contenido eh, de presentaciones que las que vienen después. O sea, tenemos una parte más práctica, pero no tanto como lo que va a ser en las próximas oportunidades. Comparto ventana y entiendo que están viendo la presentación de introducción a las ecuaciones constitutivas. Si alguien me puede confirmar que me escuchan y se ve. Sí. Sí, Felipe. Sí, Perfecto. Sí, Felipe. Empezamos entonces como introducción para entender lo que son ecuaciones constitutivas, que va a ser la mayoría de lo que vamos a tener en el curso. El curso no es de modelación constitutiva, no es de comportamiento material, pero como queremos hacer geotecnia en suelos, tenemos que explicar primero, comportamiento, por un lado, comportamiento de suelos y por otro lado, la ecuación constitutiva que explica el comportamiento del suelo. Entonces, la mayoría del curso va a tratar sobre justamente el comportamiento constitutivo de los materiales. Entonces, empezamos por acá y después iremos viendo a lo largo de la materia distintos modelos constitutivos. Para entender de qué estamos hablando, empezamos con este ejemplo sencillo, lo más sencillo posible, que es una barra de acero a tracción. Elegimos acero porque el acero entendemos que es un material cuyo comportamiento es más simple que el suelo, y tracción para que sea 1D inicialmente. La idea del comportamiento de las relaciones constitutivas es que justamente expliquen el comportamiento del material. Todos los modelos constitutivos explican el comportamiento del material con el que vamos a tratar. Entonces, para poder entender el comportamiento del acero, lo que hacemos es un ensayo de acción en una barra de acero. Agarramos nuestra barra, la ponemos en la maquinita, la agarramos arriba y abajo y empezamos a aplicar una carga monotónica de tracción. Empezamos a tirar de nuestra barra y lo que hacemos es aplicar una carga y medir la carga que aplicamos y el desplazamiento que va generando esa barra. Este es el típico ensayo de tracción y una vez que terminamos el ensayo de tracción, lo que tenemos del resultado, como resultado del comportamiento del material, es el módulo de Young o módulo de elasticidad, que nos dice qué tan rígido es el acero, por un lado, y el beta S, que es la tensión de fluencia del acero, por el otro. Es decir, nosotros agarramos una barra de acero,
hacemos un ensayo donde aplicamos una carga y medimos un desplazamiento, pero los resultados que sacamos para poder definir el comportamiento en nuestro material es Young, que relaciona tensión con deformación, y una tensión de fluencia que habla de tensiones y no de carga. Y justamente lo que nos preguntamos es, ¿estamos midiendo las propiedades del acero? O sea, ¿cómo pasamos de aplicar cargas, desplazamientos, a hablar tensión, deformación y decir que estas propiedades son propiedades del acero? Nosotros, cuando hacemos estos ensayos, medimos fuerzas, pero después escribimos nuestras relaciones materiales en función de tensiones. ¿Cómo pasamos de fuerza a tensiones? ¿Qué cuenta utilizamos y qué hipótesis esconde esta cuenta que estamos utilizando para pasar de fuerza a tensión? Y por otro lado, mido el desplazamiento de la barra y después lo que utilizo son deformación. Nuevamente, ¿cómo paso de desplazamiento a deformación? ¿Cómo lo hago? ¿Qué cuenta uso? ¿Y qué hipótesis esconde esta cuenta? Y una vez que realicé esta cuenta y calculé justamente esta versión idealizada del acero, no me está tomando mi... Ahí va. Esta versión idealizada del acero donde lo simplifica un módulo de Young y una tensión de fluencia. Esta medición de este módulo Young y esta tensión de fluencia ¿sirve para el problema que yo voy a utilizar después? ¿Qué hipótesis esconden? Y si esas hipótesis sirven o no sirven, en realidad van a depender del problema que estamos haciendo. Tal vez si yo quiero estudiar el comportamiento de una barra de acero en hormigón armado, esto funciona. Y si quiero hacer una fábrica de cacerolas, esto no va a funcionar. Es decir, las simplificaciones van a servir dependiendo del caso. Y entonces es importante saber qué simplificaciones usé, por qué las usé y cuándo me sirven y cuándo no me sirven. Bien, entonces, yo apliqué fuerzas y apliqué desplazamientos y pasé a tensión y deformación. Para pasar a deformación, lo que hacemos es agarrar el delta L de la barra y dividirlo por la longitud inicial. Al hacer esto, estoy asumiendo que la deformación es uniforme a lo largo de toda la barra y que la longitud de la barra no se modifica. Porque a medida que yo voy estirando mi barra, el L0, o sea, el L0 nunca cambia porque el L0 es el inicial, el L de la barra va cambiando. Y lo otro es que una vez que llego a estos puntos de la barra, el delta L no está uniformemente distribuido en mi barra. Entonces, pasar de delta L a epsilon con esta cuenta asume una serie de hipótesis. Por otro lado, pasar de fuerza a tensión, dividiendo la fuerza por el área y que ese área sea constante, vuelve a asumir que el material es constante, uniforme, continuo, sin oquedades, sin huecos, y que ese área no cambia. Y la realidad es que a medida que voy estirando, voy teniendo un área cada vez más chica, hasta que tenemos fenómenos de fricción, donde el área se reduce significativamente, y entonces esto es una simplificación que tiene sus límites y sus usos. Estas simplificaciones no están ni bien ni mal, son simplificaciones y en ciertos casos pueden ser útiles y generalmente se hace en el caso de acero y este tipo de materiales para poder usar lo que se conoce como el principio de superposición. Justamente nosotros, como queremos usar el principio de superposición, como queremos utilizar una teoría previa, nosotros simplificamos y vemos las variables que caen dentro de lo admisible o dentro de lo necesario para aplicar esta teoría. Y es importante saber cuál es la razón que lo estamos usando, o sea, por qué
estamos linealizando nuestro problema, porque cuando hacemos este tipo de cosas sin pensar, lo que termina pasando es que justamente solo terminamos viendo lo que queríamos mirar. Nosotros medimos el comportamiento del acero, si lo hacemos ciegamente no nos estamos fijando si cambia la longitud de la barra, no estamos fijando si cambia el área, y por otro lado, cuando medimos este comportamiento del acero, no estamos viendo si cambia este comportamiento con la temperatura, si cambia este comportamiento con la humedad. Si nosotros ciegamente nos paramos en una teoría, hacemos cuentas, eh, no nos damos cuenta que puede haber varios fenómenos que pueden estar afectando nuestro comportamiento material y puede llegar a ser un problema. El principio de superposición de efectos es una herramienta muy utilizada en la ingeniería estructural, que dice que el efecto de las causas es igual a la suma de los efectos de las causas por separado, y este principio en realidad no es un principio, sino que es una consecuencia de linealizar el problema. No existe ningún principio de superposición, simplemente la matemática nos dice que si nuestro problema es lineal, entonces la suma de las causas es igual a la suma, el efecto de la suma de las causas es igual a la suma de los efectos de las causas. Es una consecuencia de linealizar el problema. Y para poder linealizar el problema, decidimos que ese área se mantenga constante, que esa longitud inicial se mantenga constante, que la relación entre tensión y deformación sea una constante. Y si todo es constante, todo es lineal, y si todo es lineal, la matemática me dice que se da lo que dice acá arriba. Este principio de superposición, entonces, no es un principio, es algo que se da cuando las cosas son lineales. Y siempre que algo deje de ser lineal, este enunciado deja de ser cierto, y entonces forzamos a que el problema sea lineal para poder aplicar ese enunciado. En suelos no vamos a tener la suerte de poder hacer esto, porque estas simplificaciones que más o menos aplican para el acero, no aplican perfecto, pero dentro de cierto rango puede aplicar, en el caso del suelo no va a aplicar. Entonces es importante saber que esto no aplica, pero también es importante ver qué cosas aplican y qué cosas no, porque cada teoría, cada modelo va a asumir ciertas cosas, y esas hipótesis que asumimos van a tener ciertas limitaciones. En el caso del acero, cuando linealizamos el problema, simplificamos nuestras cuentas, pero no tenemos en cuenta ciertos detalles como por ejemplo la localización de deformaciones. Es decir, no todos los aceros se comportan igual. Todos los aceros tienden a tener supuestamente un módulo de Young similar, pero después el comportamiento en detalle de ese acero no es el mismo. Si es dúctil o si es frágil, la forma que se deforma es distinta. Entonces, asumir que es Young influencia pierde de vista estas diferencias que pueden tener los distintos tipos de acero. Entonces, cuando medimos el acero de la forma que dije en la primera diapositiva y calculamos ese módulo de Young y esa tensión de fluencia, no estamos en realidad midiendo ninguna propiedad del acero, sino que estamos simplificando el comportamiento de esa barra de acero y no va a aplicar para otro problema y no va a aplicar para otro acero en particular. Entonces, volviendo a las preguntas iniciales, las hipótesis que escondían esta simplificación eran todas las hipótesis necesarias para poder aplicar superposición de efectos. Y esto va a servir siempre y cuando el problema se mantenga en el régimen lineal, por ejemplo, en el caso de acero en hormigón armado, pero no se va a cumplir cuando deje de estar en el régimen lineal. Cuando tenemos una fábrica de cacerolas que lo hacemos deformando la chapa, ahí hay una gran cantidad de deformaciones plásticas y hay deformaciones altas, o sea, mayores al 5%, y entonces estas hipótesis simplificativas no van a servir. Si queremos hacer un modelo de elementos finitos para poder hacer la manufactura de doblar la chapa, bajo estas hipótesis los resultados van a estar mal. Bien, con esto
ahora sí empezamos a hablar un poco más de ecuaciones constitutivas para lo que nos importa en el curso. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿O sigo avanzando? No, Felipe, bien, bastante claro. Bien. Entonces, a lo largo de la mayoría del curso vamos a hablar de modelos materiales, y hablar de modelo material es lo mismo hablar de modelos constitutivos. La clase pasada, cuando hablamos de mecánica del continuo, justamente vimos que la estática vinculaba tensiones con fuerzas, la cinemática vinculaba deformación con desplazamientos, y la teoría de cómo manejarnos en estática o cómo manejarnos en cinemática vale para cualquier material. Las ecuaciones son exactamente las mismas para el acero que para el suelo. La diferencia entre materiales entra únicamente en la ecuación constitutiva. Y la palabra ecuación constitutiva aplica a cualquier comportamiento del material. Lo vamos a usar nosotros en este curso para la parte del sólido más que nada, para relacionar tensión con deformación, pero la palabra comportamiento constitutivo vale no solo para lo que es comportamiento tensión-deformación, sino también flujo-presión o cómo conduce el calor. La conducción de calor es parte de las ecuaciones constitutivas del material, porque es cómo se constituye ese material, cómo es el comportamiento de ese material. En nuestro caso, nos vamos a limitar más que nada a lo que es tensión-deformación. Y vamos a hablar de estas ecuaciones constitutivas y vamos a hablar de distintos modelos constitutivos, de distintos modelos materiales. Dentro del curso vamos a ver, creo que todas las que estamos viendo en pantalla, que son algunos comportamientos materiales, algunas ecuaciones constitutivas comunes en lo que es suelos. O sea, vamos a ir de a poco viendo cada una de estas. Elástico lineal es la ecuación constitutiva más simple de todas. Después tenemos rígido plástico, que es algo que no se deforma en absoluto hasta que plastifica. Después tendremos elastoplástico perfecto, que creo que en realidad hablamos un poco de elasticidad, pero el primer modelo propiamente dicho que vemos es elastoplástico perfecto, que va a ser el modelo de Mohr-Coulomb. Después vamos a ver elasticidad no lineal con endurecimiento, cuando esto veremos más adelante qué es el endurecimiento, pero vamos a ver el modelo de HCM y HCS, que es un modelo elástico no lineal y con endurecimiento o con ablandamiento. Y por último, en el curso vamos a ver modelos con viscosidad, que son dependientes en el tiempo. Viscoelástico es que no tiene deformaciones permanentes y viscoplástico que sí. Entonces, de a poco vamos a ir avanzando con cada uno de estos modelos. Vamos a explicar lo que es el endurecimiento, pero todo esto debería sonarles más o menos conocido a todos ustedes. De algún curso lo deben haber visto. Y ahora sí pasamos más a una discusión medio filosófica abstracta de qué es la ecuación constitutiva. Y una ecuación constitutiva es básicamente una cajita. Estoy extrañando mucho mi falta de lápiz en este lugar. Pero es un conjunto de ecuaciones, que acá lo estoy simbolizando con una caja, donde el input de entrada puede ser o tensión o deformación, pero digamos que el input de entrada es deformación y el output es tensiones. O sea, es un conjunto de fórmulas que determinan lo que pasa antes y después de que haya una acción. Y en elementos finitos, generalmente esa acción con la que se hacen las cuentas es, en realidad, no deformaciones, sino un incremento de deformación. Van a ser un set de fórmulas que yo le digo cuál es el incremento de deformaciones, hace cuentas y me dice cuál es el cambio o la situación actualizada de las tensiones y el estado de material. Cualquier conjunto de ecuaciones que haga esa cuenta para cualquier posible combinación de deformación es una ecuación constitutiva. O sea, si yo hago cualquier cuentita
que me hace eso es una ecuación constitutiva. Obviamente va a haber ecuaciones constitutivas que sirvan y ecuaciones que no. Pero matemáticamente hablando es eso. Después, cómo hace esas cuentas, hay el tensor constitutivo, matrices, cosas en el medio. Iremos viendo a lo largo del curso distintos modelos de en qué se basa, pero esa cuenta de entra con deformaciones y sale con tensiones, voy a hacerla de vuelta a la imagen, esto de que entro con deformaciones y salgo con tensiones, va a haber muchas formas de hacerlo. Yo puedo entrar acá con el tensor de deformaciones y salir con el tensor de tensiones, que es algo que tal vez la gente que viene con algo más fresco de resistencia de materiales están más familiarizados, pero no tiene por qué ser necesariamente así esa cajita. Yo a esa cajita puedo entrar con no tensores, sino deformación volumétrica y deformación deviatórica, y salir con tensiones deviatóricas y presión. O sea, no siempre tiene esa misma fórmula, no todos los modelos materiales usan entra el tensor completo, sale el tensor completo, entran deformaciones de alguna forma, salen tensiones y me actualiza las tensiones del material. Entonces, los valores de entrada van a ser el estado actual del material, es decir, en este momento, cuánto vale la tensión y cuánto valen las variables de estado, y la acción, que en elementos finitos la acción siempre es cambio de formación. Entra, hace cuentas, hace una función, hace cuentas y actualiza la tensión y la variable de estado. La tensión, todo el mundo sabe lo que es una tensión, es la tensión que en este momento tiene el material. La variable de estado es cualquier otra propiedad que necesito que caracterice el estado de mi material. Porque, por ejemplo, los suelos tienen distinta rigidez en función de la relación de vacíos. Entonces puede haber modelos que utilicen como variable estado esa relación de vacíos. Y empieza con una relación de vacíos y después de formarlo cambia esa relación de vacíos. Entonces, variable estado va a ser cualquier propiedad material de este estilo que utilice nuestro modelo material para hacer sus cuentas. Bien, cualquier cosa matemática de este estilo va a ser una ecuación constitutiva. Y cuando hablemos de los modelos materiales, vamos a separar bien claro lo que son parámetros, que son parámetros materiales, de lo que son variables de estado. Parámetro material va a ser justamente todo valor que no cambie durante el cálculo. Si mi material tiene una rigidez constante, eso va a ser un parámetro material. Si mi material tiene una rigidez variable, ya la rigidez no va a ser un parámetro material. Entonces, básicamente, el modelo elige qué es un parámetro, eso entra al principio y nunca cambia. Variable estado van a ser todas las cosas que cambien y que use nuestro modelo material. Porque, por ejemplo, en todos los casos, el suelo va a tener un cambio en relación de vacíos, pero va a haber modelos materiales que usan la relación de vacíos y modelos que no. Si esto se actualiza a medida que cargo mi suelo y ese valor se utiliza en la ecuación constitutiva, entonces va a ser una variable estado. Lo que es parámetro material o lo que es variable estado va a depender del modelo y no depende del suelo. No es que el suelo tiene como parámetro material el ángulo de fricción. Hay modelos materiales que tienen como parámetro el ángulo de fricción y hay modelos materiales que pueden tener una función para el ángulo de fricción y que cambia a medida que avanzamos. Entonces, ¿qué es un parámetro? ¿Y qué parámetros utilizamos? ¿Y qué es una variable de estado? ¿Y qué variable vamos a utilizar? Va a depender de nuestro modelo. Y en todas las diapositivas de este curso, lo que es un parámetro va a estar en rojo. Y por ejemplo, si asumo elasticidad lineal, la rigidez va a ser un parámetro material, porque esa rigidez es constante y nunca cambia. Entonces siempre el parámetro material va a estar en rojo. Las funciones van a estar en verde. Y por ejemplo, cuando haga elasticidad no lineal, como la rigidez
cambia en el tiempo, va a ser una función y va a estar en verde. Y las funciones de estado van a ser justamente funciones de las variables de estado, que en este caso es la presión. Si yo uso la ecuación de abajo, de cómo modifica la rigidez del suelo a medida que cambia la presión, en ese caso la presión es una variable de estado, la rigidez K es una función de estado, y los parámetros materiales van a ser, en el caso S, una cierta rigidez a una cierta presión. Nuevamente no es importante en este momento qué es cada cosa, pero sí entender que siempre que algo sea un parámetro material, nunca va a cambiar, y lo vamos a poner en rojo, y va a ser algo que le necesito dar al principio a mi modelo. Y después los modelos van a elegir cómo evolucionan las cosas en función de ciertas variables de estado, que tienen que ir traqueando, y las funciones que nos dan el comportamiento del suelo. ¿Hasta acá estamos bien? Entonces, cuando elegimos nosotros un modelo constitutivo y en ese modelo constitutivo elegimos parámetros materiales, tenemos que entender que nosotros inicialmente teníamos un problema. Teníamos un talud, queríamos ver deformaciones en un talud. Cuando fuimos a resolver eso, aplicamos una teoría y lo resolvemos a través de un modelo. Por ejemplo, elegimos usar elementos finitos de pequeñas deformaciones y vamos a aplicar el modelo material de HCM. Cuando tengo HCM, tengo que empezar a calibrar los parámetros de ese material, que los llamamos parámetros materiales y son parámetros de entrada. Ahora, esos parámetros que le estoy dando a ese suelo para calcular el talud van a depender del problema, de la teoría que estoy aplicando, del modelo material que estoy utilizando y del material. Todo el mundo asume y entiende que un cierto suelo tiene una rigidez distinta que otro. O sea, yo agarro el pampeano y el post-pampeano, que son suelos que están en Buenos Aires, todo el mundo sabe que esas dos cosas van a tener rigideces distintas y por lo tanto los parámetros materiales van a depender del material. Pero si yo tengo un solo suelo, una sola muestra, las propiedades que voy a utilizar para caracterizar esa muestra también van a depender del modelo y la teoría. No voy a usar la misma rigidez para HCM que para HCS. Después vamos a ver que ambos tienen algo que se llama E50, pero ese E50 no es el mismo para el HCM que para el HCS. Y no es el mismo si quiero aplicar pequeñas deformaciones o grandes deformaciones. Y no es el mismo si quiero calcular vibraciones de una máquina o cargas que llegan a estar cerca de provocar una superficie de fallo. Entonces, esos parámetros materiales no solo van a depender de la muestra en sí, del suelo en sí, sino de qué modelo voy a utilizar y en qué problema lo estoy aplicando. Entonces tenemos que entender que no existe ningún parámetro del terreno. El suelo no tiene un E50. El suelo tiene un E50 cuando quiero calcular HCM en estas condiciones. Y lo mismo con cualquier otro parámetro que pensemos. El suelo no tiene un ángulo de fricción. El modelo de Mohr-Coulomb necesita un ángulo de fricción y podemos calcular el ángulo de fricción que necesita el. Felipe, ¿me alcanzas a escuchar? Se te ha cortado el audio. Sí, sí, ahí le aviso. Modelo de Mohr. Felipe. Coulomb para pero no existe un ángulo de fricción, no existe un E50.
cuenta todo el campo. Ahí está. No. Se corta. ¿Hace cuánto se me cortó? Y hace más o menos Cuando un minuto. estabas mencionando que el Moore Coulomb necesita un ángulo de fricción. Bien. Yo los escuchaba siempre a ustedes, así que si se vuelve a cortar, avisen. No sé qué pasó, algo se tildó en la computadora porque tampoco reaccionaba. Así que gracias a la persona que habló, no sé quién fue, pero gracias por mencionarlo. Creo que ahí volví a compartir. Sí. Sí, Lo ahí que se ve. estaba diciendo es que intentemos no pensar más en que el suelo tiene un ángulo de fricción, sino que algunos modelos materiales necesitan el ángulo de fricción para caracterizar ese suelo. Y que ese ángulo de fricción que elijamos también va a depender un poco de qué estoy modelando. Porque no, si el suelo, lo vamos a ver más adelante, pero justamente cuando el suelo está compactado y me va a dilatar, depende del caso de aplicación, voy a elegir distintos ángulos de fricción. Eso es una, que tenemos que mentalizarnos a que cada suelo, cada material no tiene un set de parámetros, sino que las teorías y los modelos tienen sets. Y lo otro es que cada modelo constitutivo va a reproducir algunas cosas, pero no todas. Ningún modelo constitutivo va a poder representar todo el comportamiento de material de forma correcta. Hay una frase de un matemático que no hablaba de modelos constitutivos, sino que hablaba de modelos en general, que dice justamente todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Eso es lo que tenemos que recordar también cuando elijamos un modelo material. Todos los modelos van a estar mal, van a reproducir algunas cosas y algunas no. Pero algunos de esos modelos pueden llegar a ser útiles y algunos pueden no llegar a ser útiles. Y para saber si son útiles o no, tenemos que saber qué va a reproducir correctamente y qué no va a reproducir correctamente para ver si eso que reproduce mal me invalida el análisis o no. Entonces tengo que elegir el modelo para que el modelo haga lo que me importa y saber que voy a perder otra cosa. Y saber que ese comportamiento o esa variable que voy a querer calcular está bien calculada, es robusto el modelo. Robusto quiere decir que si cambio un 2% en la rigidez, el resultado no cambia un 20%, o sea que es un modelo robusto, que tenga sentido, y siempre que yo elija parámetros materiales, cuando yo calibre mi modelo, tengo que elegir parámetros realistas. No tengo que ir ciegamente poniendo numeritos hasta que le pega la curva, porque eso puede ser peligroso. Tengo que saber, o sea, tengo que entender el modelo y saber cuáles son el rango posible de valores, porque si yo pongo cualquier número simplemente para poder calibrar una curva, después el resultado en otro caso va a dar cualquier cosa. Entonces tengo que poder entender, tengo que previamente entender mi modelo constitutivo, mi modelo material. Vinculado justamente a entender el modelo material, tengo que entender si el modelo que yo voy a aplicar cumple con las mismas hipótesis con las cuales me dieron los resultados de los ensayos materiales a calibrar. O sea, dependiendo del caso, los ensayos materiales que voy a tener son distintos, pero en este caso particular tenemos un ensayo triaxial y en función de si ese ensayo fue hecho para rocas o para suelos, cuando nos dan el gráfico sigma epsilon, en un caso lo dividen por el área inicial y asumen que ese área no cambia, y en otro caso lo dividen por un área que van actualizando en función de la deformación que tiene la muestra. Y si yo quiero calibrar contra la curva sigma epsilon, tendría que saber contra cuál de las dos tengo que calibrar. Entonces, esto complica un poco la calibración y en general este tipo de cosas se eliminan totalmente si en vez de calibrar la curva tensión-deformación, calibro la curva fuerza-desplazamiento.
vamos a hablar un poco más de esto a medida que avanzamos el curso, pero las herramientas que se usan hoy en día para calibrar parámetros materiales siempre es tensión de formación. Como que hay módulos en los distintos programas para poder calcular el comportamiento material como sigma epsilon. Y si después yo quiero hacer un modelo de elementos finitos, me voy a dar cuenta que la curva fuerza-desplazamiento no está bien calibrada en ciertos casos. Entonces, siempre que tenga comportamientos un poco más complejos, es mejor no calibrar tensión de formación, sino que calibrar fuerza-desplazamiento, que implica muchísimo más trabajo y nunca se hace por eso, que sería hacer un modelo del triaxial, modelar el triaxial y ahí sí hacer que el modelo de elementos finitos, fuerza-desplazamiento, mache el fuerza-desplazamiento del ensayo experimental. En el curso vamos a modelar un triaxial y después le vamos a también decir que lo más común no es modelar el triaxial, sino usar lo que Plaxis llama soil test y otros programas llaman algo distinto. Bien. Dentro de lo que es los modelos materiales, a lo largo de la historia existen infinitos modelos materiales. Como dije antes, cualquier persona que quiera inventar un nuevo set de fórmulas donde entren deformaciones y salga tensiones, es un modelo material. Y lo que fue pasando más en el ámbito académico que en el ámbito profesional, o sea, esto no pasa en la industria, lo que pasa en la academia es que inicialmente los modelos materiales eran muy sencillos porque en esta época no se usaban computadoras y necesitábamos utilizar algún tipo de teoría que se pueda aplicar a mano. Entonces se utilizaba o elasticidad lineal o rígido plástico, algo sencillo para hacer cuentas. Con el tiempo se fueron complicando esos modelos y hoy en día existen modelos extremadamente complejos con una gran cantidad de parámetros materiales. Esos modelos más complejos en general representan, vamos a decir, mejor el comportamiento complejo del suelo, pero son también un peligro. El problema es que para nosotros poder calibrar un modelo con 40 parámetros materiales, necesito por lo menos un set de 40 ensayos distintos, independientes, para poder calibrarlo. O sea, por cada parámetro que quiero calibrar, necesitaría un dato independiente. Y calibrar 40 parámetros es totalmente imposible. Calibrar 25 parámetros es totalmente imposible. Calibrar 14 parámetros, dependiendo de lo que estamos haciendo, puede llegar a ser posible. Pero los modelos que son muy complejos, que tienen muchos parámetros, después muchas veces no terminan siendo utilizables, o no terminan teniendo la ventaja que deberían tener. Porque muchas veces lo que pasa es que el modelo con 40 parámetros, como no tengo 40 parámetros, empiezo a hacer correlación, de correlación, de correlación y correlación, y ya perdí el beneficio de tener 40 parámetros, porque básicamente lo simplifiqué a 5, si correlaciono todo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos modelos, con utilizar estos modelos, porque no tiene sentido usar un modelo complejo si no tengo las herramientas correctas para calibrar ese modelo complejo. Igual hoy en día depende a qué se dedican, si se dedican a ciertas cosas, lamentablemente no van a tener mucho más que calibrar un HCS. En ciertos casos en la geotecnia podemos calibrar algo mejor, pero depende del caso. Bien, como dije antes, existen un montón de modelos constitutivos. En la geotecnia clásica, o sea, las teorías analíticas, lo que se conoce como teorías analíticas, generalmente asumen o elasticidad lineal o material rígido plástico. Y no asumen elasticidad lineal porque creían que el suelo era elástico lineal, ni tampoco asumían elasticidad lineal diciendo, bueno, esto vale en cierto rango, sino que asumían elasticidad lineal porque es el único lugar donde había solución analítica para las ecuaciones. Entonces, asumían estos dos casos
y sabían que eso era una aproximación, pero era lo mejor que podían hacer en su momento. Hoy en día, ya con el uso de computadoras podemos abandonar esta elasticidad lineal, pero sigue por detrás nuestro la historia de las ecuaciones analíticas. Las ecuaciones analíticas, como dije antes, todos los modelos están mal, simplemente algunos son más útiles que otros. Hoy en día, como hay tanta historia de haber utilizado las ecuaciones analíticas, hay mucho más datos para poder validar si eso sirve o eso no sirve, pero esas ecuaciones tienen un error mucho más grande que las que podemos hacer hoy en día con la computadora. El problema de la computadora es que no existen suficientes datos para poder calibrar con precisión, validar con precisión esas herramientas. Pero bueno, históricamente hay dos familias y cuando querramos muchas veces comparar contra ecuaciones, vamos a comparar o con rígido plástico, que estas ecuaciones justamente asumían que no se deformaba hasta que fallaba y entonces se utilizaban para calcular falla, o sea, capacidad de carga, empuje de suelo, situaciones donde el suelo empieza a desplazarse, a deformarse, a plastificarse, y solo sirve para eso, no nos daba ninguna información del desplazamiento previo a la falla, simplemente nos daban la situación de falla. Y si nosotros queríamos calcular desplazamiento, y acá nuevamente, todo lo que es capacidad de carga, la ecuación de Terzaghi, la ecuación de Briggs-Hansen, básicamente asumen rígido plástico, no se deforma hasta que falla, y cuánto se deforma antes no sabemos, porque no se podía deformar. Y si queríamos calcular deformaciones, vamos a algo elástico lineal, como por ejemplo Boussinesq. Boussinesq asume elasticidad lineal y calcula asentamientos en base a elasticidad lineal. Boussinesq es útil, lo podemos hacer, es fácil de meter en un programa y hoy en día las computadoras también pueden aprovechar ecuaciones analíticas porque podemos hacer superposición de efecto con Boussinesq fácilmente para calcular un montón de cosas, pero bueno, son altas simplificaciones que tienen su rango de validez. Todo lo que vamos a usar nosotros en el curso va a ser elasticidad no lineal con endurecimiento en adelante. Porque hoy en día tenemos suficientes herramientas para que eso se vuelva la herramienta de todos los días. ¿Alguna consulta de esto? Creo que es la última, sí. Última filmina de la presentación. Bien. Avanzo entonces con la segunda presentación introductoria del tema, que va a ser criterios de fallo. ¿Alguien me puede confirmar que se ve criterios de falla y que me escuchan? Sí se ve y se escucha bien. Gracias. Positivo. Bien, esta presentación antes solía llamarse repaso de criterio de falla y se cambió de revisitando para que indique que queremos recordarlo. Y se agregó el tema de criterio de fluencia porque en mi caso, que yo hoy en día creo que más o menos me acostumbré a las geotecnias, pero venía del otro ámbito, me molesta muchísimo el nombre criterio de falla. Hoy en día todo lo que antes se llamaba criterio de falla se llama fluencia. Vamos a hablar en el curso de criterios de fluencia, de superficies de fluencia. Únicamente por esta presentación vamos a mantener la palabra falla y después borrarla de nuestra mente porque está mal para los casos que nosotros vamos a aplicar. Felipe, ¿Sí? te interrumpo un segundo, hay una pregunta en el chat. ¿Querés que te la lea? Dale, por favor. Felipe, si tenemos un material variable en cuanto a presión de confinamiento, ¿seguiría siendo viable usar una envolvente lineal? Si tenemos una material... no, o sea, en realidad en suelos te voy a decir que nunca es viable usar nada lineal. Justamente, no me acuerdo si es la presentación que viene después del
del descanso, pero en suelos nunca el problema es lineal, nada es lineal. Por eso las teorías anteriores que asumían linealidades, entendemos perfectamente por qué las usamos, pero ya deberíamos a poco dejar de utilizarlas porque en suelos nunca nada es lineal. El, el- el problema no es lineal porque se inicializa el suelo en ciertas circunstancias, hay construcción, hay evolución de las variables, el material es altamente no lineal, como decís, el confinamiento. A medida que aumentás el confinamiento, aumenta la rigidez. Hay ciertos casos donde una ecuación lineal nos puede servir, pero tenemos que saber que el problema nunca va a ser lineal. Si el problema amerita usar modelos numéricos, el problema amerita que nunca nada sea lineal. O sea, usar un material lineal dentro de modelación numérica, para mí no tiene mucho sentido. No sé si contesté la pregunta. Y hay otra respecto al comentario que hiciste al principio. Dale. Si podrías ampliar el porqué el comentario sobre el criterio de fluencia y no de falla. Ahora te lo amplío. Bien, si no contesté, pregunten en el chat. Como no tengo dos monitores, estoy solo con el laptop acá en la casa de Gabriel. Eh, Mi tesista me dio un mouse y estoy con eso y es todo lo que tengo. Así que no tengo chat. Si alguien escribe, por favor avísenme. Y si no, levanten el micrófono. Sepan que pueden hablar. Bien, entonces empiezo con lo que es criterio de falla y amplío después a por qué no va a estar bien aplicar falla para lo que vamos a hacer nosotros. Si volvemos al caso que vimos antes que estábamos hablando de la barra de acero, yo tengo una barra acero, empiezo a tirar una barra y eventualmente le aplico suficiente fuerza tal que la barra se rompe. Eso era falla de ahí viene el término falla. Se rompe el material, falla. Y esto todavía aplica cuando queremos hacer el bloque a fricción. No sé qué tengo acá. ¿Se llega a ver mi cámara? ¿Se llega a ver ahí mi DNI? ¿Mi documento? Sí, Empieza a inclinar, empieza a inclinar, empieza a inclinar. Y en un momento se cayó mi DNI. Eso se podría entender como falla. Y de ahí viene históricamente la palabra falla. Aumentan las tensiones hasta que las tensiones llegan a un punto donde falla. Si las tensiones están debajo de ese valor máximo, de esa resistencia, el material no falla. Cuando las tensiones alcanzan la resistencia, falla y se rompe, y lo que es muy importante es que las tensiones nunca pueden superar la resistencia. Si hago cuentas y sigma me da mayor que beta, si la tensión que tiene el material es más de lo que resiste, me equivoqué porque no puedo superar. Se me rompió si es la barra a cero, o me deslizó, si es mi bloque, antes de que llegue esa tensión. Entonces, el concepto de criterio de falla viene de ahí. Ahora, en este lugar no tengo arena, pero si imagínense mi mano arena, si yo tengo arena, inclino la arena y cuando inclino la arena esas partículas se empiezan a mover. Meto mi dedo en la arena y moví las partículas, pero hago así con mi vaso y la arena vuelve a su estado original. No es que rompí la arena, no es que falló mi arena, sino que nosotros lo que vamos a ver es cuándo plastifica nuestro suelo. Y por eso vamos a usar la palabra fluencia y no fallo. Nosotros vamos a querer ver cuándo nuestro material cambia su comportamiento, y eso lo vamos a llamar fluencia, más detalle más adelante, pero no vamos a hablar de que falle nuestro suelo, porque la arena ya son partículas separadas, las arenas ya está roto, yo tengo una montaña de pelotas, en general no van a fallar las pelotas. Va a haber ciertos casos donde sí, puedo tener rotura de grano, y si tengo rotura de grano, hay algo más similar a falla, pero en general se me mueven las pelotas entre sí, y eso va a estar vinculado a lo que vamos a llamar fluencia. Pero por ahora mantenemos el término falla.
Si no se entienden, como siempre, pregunten de vuelta o por micrófono o por chat. Pero básicamente, cuando tenemos nuestra barra 1D, esto es lo que define el comportamiento de falla del material, y esto lo puedo reescribir como una función. Yo puedo aplicar mi función tal que a mi resistencia, a mi tensión, le resto la resistencia, y si la función da menor que 0, estoy en el rango admisible. Lo decimos admisible porque siempre sigma tiene que ser menor que beta. Nunca puede estar por arriba. Entonces, si la función me da negativo, no falla. Si la función me da igual a beta, falla y nunca puedo estar por afuera. Esta forma de verlo es particularmente útil porque cuando vamos a nuestro material no es una tensión, sino que nuestro material, cada punto material está caracterizado por un tensor. Cada tensor tiene 6 componentes independientes. Y entonces necesito una función que me haga lo mismo que dijimos recién, de que si la tensión es menor que la resistencia, no falla, y que si estoy sobre la resistencia falla. Necesito eso, pero necesito para un conjunto de 6 variables. Entonces, nuestro criterio de falla va a ser una función. Y esa función va a depender de la tensión, y falta acá, de la resistencia. O sea, ahí adentro de ese paréntesis nos falta meter el beta. Es una función que depende de la resistencia y de la tensión de nuestro sólido. Cuando esa función me da negativa, estoy en el dominio admisible y no falla. Cuando esa tensión me da igual a 0, cuando esa función me da igual a 0, estoy en falla. Y ahora esa falla, decir estoy en falla, no va, la resistencia no la represento con un punto, sino que la termino representando por una superficie. Este gráfico de acá abajo a la izquierda es la forma de representarlo en 1D, porque en 1D el criterio falla o no falla es comparar un escalar con un escalar es un número con un número, y ahora cuando pasamos a 3D, que 3D es el mundo, o sea, siempre todo material es 3D en el sentido de que cada punto material tiene tensiones en todas las direcciones. Ese criterio de falla o no falla se representa con una superficie. Y esa superficie se suele dibujar en el espacio de tensiones. O sea, el espacio de tensiones justamente pongo sigma 1, sigma 2, sigma 3. Y a medida que yo le aumento las tensiones a mi punto, se va moviendo en ese espacio y va aumentando sigma 1, sigma 2 y sigma 3. Para saber si falla o no falla, lo que va a tener es una superficie de falla, y si está adentro de mi superficie, el punto no falla. Y si el punto toca la superficie, estoy en falla. Y mis tensiones nunca pueden superar, por lo que vimos antes. Antes de superarlo, se me rompió el material. ¿Se entiende esta idea? Porque rápidamente se puso abstracto y ahora necesito que se entienda la idea de la superficie de falla para empezar a hablar de superficies de falla. Tengo una superficie, si las tensiones son bajas, estoy adentro de la superficie y estoy en el rango admisible. Esa superficie entonces es la que define si el material falla o no falla. Y las superficies que vamos a utilizar fueron evolucionando con el tiempo y siguen evolucionando hoy en día. Las primeras ecuaciones para definir si falla o no falla el material se plantearon para materiales cristalinos y más particularmente para lo que es metales. Los metales tienen una resistencia que no depende del confinamiento. En el acero, si yo lo someto
a más confinamiento, no aumenta su resistencia. Y entonces lo que se dieron cuenta, todo esto es experimental, siempre es primero experimental, viendo comportamiento material y después llevando las ecuaciones. Lo que se dieron cuenta es que la resistencia de mi material, o sea, mi material rompía por corte. Si agarraba una bolita de acero y la comprimía isotrópicamente, nunca fallaba. Y cuando le aplicaba una fuerza o tensión de corte, una tensión deviatórica, ahí es cuando me fallaba. Y entonces una de las primeras teorías que existieron fue la teoría de Tresca, que lo que calculaba era el máximo tau que tenía mi material, comparaba ese máximo tau contra una resistencia y en función de eso definía si falla o no falla. Cuando lo escribís de esta forma y haces cuentas como máximo tau comparado con beta, la forma que te queda de tu superficie de falla es ese hexágono en el espacio. Es como un cilindro, pero en vez de ser un cilindro tiene forma hexagonal. Y la resistencia entonces está dada por la distancia entre el centro del cilindro y el borde del cilindro, como que el radio de ese hexágono. Esa distancia es la resistencia de mi material. Mientras más resiste, más grande es ese cilindro. Los metales no dependían del confinamiento, entonces Tresca dijo rompe por corte, calcula el máximo tau y lo comparo contra una resistencia. Esta superficie de Tresca aplicaba bastante bien para metales, pero después cuando querían hacer cuentas un poco más avanzadas, estas aristas, todas estas esquinas, son un problema para hacer cuentas. Esa superficie, por ejemplo, es no derivable. Entonces es un problema hacer cuentas con Tresca. Entonces, a partir de ahí, nació la teoría de von Mises, inicialmente para simplificar Tresca. Y antes de von Mises, por las dudas, cuando salta el chat ese que me está saltando, ¿alguien ve el chat o solo se ve la presentación? Solo se ve la presentación, por lo menos Genial. la presentación. Listo. Me preocupé por un segundo. Tampoco era nada tan importante. Así que yo evito mirar el chat que me aparece en el pop-up. Bien, entonces Tresca, disco rompe por corte, máximo tau es lo que rompe. Es un problema y von Mises inicialmente se planteó como una simplificación de Tresca para en vez de tener esa forma hexagonal, tenía un cilindro propiamente dicho y ahora esa resistencia era la misma en cualquier dirección. Y cuando hacíamos cuentas, esa resistencia la podíamos vincular entonces no a el máximo tau, sino a la tensión deviatórica del suelo. Calculás la parte deviatórica de tu tensión y eso lo comparás contra cierta resistencia. Von Mises nació como una simplificación y después se dieron cuenta que en realidad aplicaba mejor a los materiales. Von Mises es casi la teoría perfecta para lo que es metales. Nuevamente, nació como una simplificación, pero después, así como la matemática tiene problemas con las aristas, la naturaleza también tiende a tener problemas con las aristas y los cortes abruptos, y la función de von Mises aplica mucho mejor. Es un cilindro, esa cuenta que están viendo ahí abajo es fea, pero si lo escriben en función de los invariantes queda muchísimo más simple. Todo eso se reduce como el segundo invariante del tensor de tensiones. Intenten repasar invariantes simplemente para que la palabra no les parezca rara, porque de vez en cuando vamos a hablar de los invariantes. Es una cuenta muy fácil de hacer. Calculás un invariante y lo comparás contra un número. Y la teoría de von Mises es muy utilizada, muy buena, pero muy buena para metales. Los materiales friccionales, en cambio, no podemos usar von Mises porque en los materiales friccionales la resistencia sí depende del confinamiento. Justamente, esta cosa que dije antes que voy inclinando y se cae, si yo le mantengo un dedo ahí, resiste muchísimo más. No se me cae porque aumenta el confinamiento. Al aumentar mi confinamiento, aumenta mi resistencia.
Y entonces necesito una función, un criterio de falla que tenga en cuenta el aumento de la resistencia con el confinamiento. En base a eso, una propuesta es Drucker-Prager, que es agarrar von Mises, que era un cilindro, pero ahora transformarlo en un cono. Y ahora, a bajo confinamiento tiene esa resistencia, a alto confinamiento tiene esa resistencia. Y a medida que voy aumentando el confinamiento, aumenta la resistencia. O sea, aumentar para ahí es aumentar la resistencia porque ese eje, el eje del cono, es el eje hidrostático. O sea, es el sigma 1 más sigma 2 más sigma 3. Entonces, el eje del cono es el eje hidrostático, aumentar confinamiento es me muevo a lo largo de esa cosa, y mientras más presión hidrostática, más resiste mi material. Este tipo de forma es la que necesitamos cuando trabajamos con materiales friccionales. El suelo es un material friccional, la roca es un material friccional, pero en particular Drucker-Prager aplica más o menos bien cuando el material es cohesivo friccional con alta cohesión. Por ejemplo, el hormigón. Si tenemos un hormigón, en hormigón la mayoría de la resistencia es por cohesión y la forma de Drucker-Prager más o menos va a aplicar bien. El tema es que no aplica bien a suelos. Entonces existen otras teorías que aplican mejor a suelos, como por ejemplo el criterio de falla de Mohr-Coulomb. El criterio de falla de Mohr-Coulomb no nació como una extensión de Drucker-Prager. Cuando propusieron la fórmula de Mohr-Coulomb, la propusieron en base a ensayos que iban viendo. O sea, no es que es una herencia de Drucker-Prager. Lo que hizo Mohr-Coulomb es darse cuenta que los suelos parecían también fallar por corte, con la diferencia de que a medida que aumentaba el confinamiento, a medida que aumentaba la fuerza normal, la tensión normal, aumentaba la resistencia. Entonces propuso algo similar a lo que había propuesto Tresca, pero con una dependencia de la tensión normal, para tener en cuenta justamente el aumento de la fricción con la fuerza normal. Entonces lo propuso como una fórmula y no como una superficie. Lo propuso como una fórmula que eventualmente se transformó en la mecánica de continuo en la superficie de Mohr-Coulomb. Entonces la superficie de Mohr-Coulomb es esa, que tiene esta forma de hexágono tipo 3K, no es la misma forma de 3K, pero ese tipo de fórmula tipo 3K que tiene en cuenta la tensión tangencial en un plano, con la diferencia de que aumenta la resistencia con el confinamiento, para que justamente sirva para materiales friccionales. La superficie de Mohr-Coulomb es inclusive hoy en día, la superficie más utilizada para definir falla en suelos. Aplica bastante bien a suelos, es sencilla y tiene bastante historia y por eso se sigue utilizando. Entonces, aplica bastante bien a suelos, es una buena superficie para suelos, pero no es perfecta. Nuevamente tiene aristas. Y esas aristas, esas esquinas, son un problema numérico. Y entonces se propusieron otras funciones que respetan esa forma general que tiene Mohr-Coulomb, pero sin aristas, que son funciones continuas, derivables, más fáciles con que trabajar. Y así como pasó con Tresca, que las proponemos y las queremos utilizar porque para las cuentas es más sencillo, también termina siendo más correcto el comportamiento de estas funciones que Mohr-Coulomb. Mohr-Coulomb no está mal, pero Mohr-Coulomb no es perfecta. Cuando calculás Mohr-Coulomb para compresión, resistencia a compresión, se queda un poco corto a tracción y se queda bastante corto a corte. Entonces, Mohr-Coulomb es una buena función para suelos, pero existen fórmulas mejores, como los criterios de Matsuoka-Nakai, la de Duncan, Dylan-Barke, hay varios. Matsuoka es uno bastante conocido y más o menos utilizado.
Wieland-Barke es un criterio que nació para hormigón, o sea, Wieland es un investigador que hizo toda su vida hormigón, propuso una fórmula bastante genérica para hormigón, que se pueden adaptar los parámetros y da perfectamente bien en suelo. Y hay otras, pero básicamente la idea es mejorar un poco esa superficie de Coulomb, de Mohr-Coulomb, que está bastante bien, pero se puede mejorar. Ya que estamos, cuando Nico Tasso les hable de Mohr-Coulomb, les va a decir 1000 veces el término cono de papas. Si dice cono de papas, está hablando de ese cono de Mohr-Coulomb, porque se imagina el conito donde ponen papas. Creo que no hace falta la aclaración. Pero bueno, la superficie de Mohr-Coulomb es bastante utilizada, la vamos a utilizar, varios de los modelos que vamos a usar usan Mohr-Coulomb, y usamos tanto Mohr-Coulomb que nos da la idea de que Mohr-Coulomb es el criterio para suelos. Hay mejores, inclusive, o sea, Matsuoka Nakai es mejor, pero Matsuoka tampoco es perfecto. O sea, todos los modelos tienen error. Bien, esto me lo voy a saltar porque no es importante. Y acá, como siempre, todo lo que es verde es, si quieren en su casa repasar y hacer el ejercicio, pueden empezar a deducir justamente cómo del criterio de Mohr-Coulomb se puede deducir la superficie que vimos antes del cono de papas. El criterio de Mohr-Coulomb es arranco con un sigma 3, aumento sigma 1 hasta que falle. O sea, inicialmente tengo solo sigma 3. Tengo este punto. Aumento sigma 1 hasta que falla. Ahí tengo mi circunferencia de Mohr. La corto por una, la corto no, le calculo la recta tangente, ese ángulo ahí lo defino como el ángulo de fricción de mi material, y entonces Mohr-Coulomb da su definición original que vincula la resistencia calculada como un tau en función del sigma n que tiene ese plano. El resto de la presentación es cómo ir deduciendo de la ecuación original a la ecuación que necesitamos para transformarlo en superficies, que básicamente es buscar la relación entre sigma 1, sigma 3 y el ángulo de fricción, ir pensando que cada uno, que eso lo tengo que plantear para cada uno de los planos, y voy formando el cono de papas en función de cada uno de esos planos que voy calculando. No me parece muy importante en este momento hablar de esa deducción, pero sí me voy a detener a ver de vuelta ese mismo cono de papas, pero cortado en lo que llamamos plano deviatórico. Y esto es para ir acostumbrándonos. Siempre el cono vamos a hablar del mismo. Cuando hablamos del cono de papas, es ese cono de papas. Pero como nosotros sabemos que la resistencia generalmente de los materiales es en dirección de corte, lo que vamos a hacer es muchas veces ver el cono de papas de frente. O sea, nos paramos en el eje hidrostático y vemos con el eje hidrostático apuntando hacia nosotros, y eso es lo que se llama, vuelvo acá, plano deviatórico. Este gráfico que estamos viendo a la izquierda es el mismo cono de papas, pero ahora visto de frente, o mejor dicho, visto en el plano deviatórico. Y ahora podemos ver que esta distancia es la resistencia en dirección de compresión. Esta es la resistencia en dirección de extensión. Y en algún lugar de por ahí va a ser la resistencia en dirección de corte. De DCS, de ese tipo de corte. Y este va a ser el criterio que la superficie de fluencia que vamos a usar más que nada en las teorías que vienen más adelante. Bien. Dicho todo esto, igual esto viene, esta diapositiva no sé si tiene tanto sentido acá, porque todavía no hablamos de qué son deformaciones irreversibles. Va a venir más adelante el detalle, así que me salteo eso y ahora sí termino la presentación. ¿Consultas?
Si no hay consultas, pasamos a un intervalo que voy a utilizar para ver qué era lo que seguía en las presentaciones. Son 6:15, hagamos 15 minutos de descanso y 6:30 continuamos con el resto de la clase. ¿Alguien me confirma que me escucha? Dale, Felipe. ¿Escucha? Dale. Gracias. Gracias, nos vemos en 15 minutos.